El emigrante viaja hoy hasta la Comunidad Valenciana, destino de muchos extremeños. En la capital conoceremos a Juana Ramos de Torremocha, Cáceres. Emigró por amor en 1978 tras su novio Juan, que había partido a Palma de Mallorca para trabajar como cocinero. A los pocos meses se establecieron en Valencia, donde ahora tienen su propio restaurante. Tengo nostalgia de mi pueblo, de mi familia, por supuesto, me acuerdo de mis padres muchísimo. Es normal, ¿no?, de que me acuerdo de mi pueblo, pero también tengo la seguridad de que allí voy con la familia, de que no estoy tan sola, vamos, en una palabra. El camino entre Valencia capital y Sueca nos muestra el Parque Natural de la Albufera, una gran laguna costera rodeada de arrozales. En Sueca conoceremos a Manuel Fernández, un extremeño huérfano de madre que vivió durante su infancia con sus abuelos en Alconchel, Badajoz. A los 12 años emigró con su padre a Francia. Ahora vive en la Comunidad Valenciana y, a pesar de que han pasado 48 años, no ha olvidado aquella primera despedida. Y en ese momento mi abuelo, lo estoy viendo ahora, está ahí con su gorra, el hombre con su bastón, y la abuela, se pusieron allí los dos, estaban los dos tristes, llorando, y lo más triste de todo fue que el abuelo lo dijo, me abrazó y me dijo, no te volveré a ver, Manolito, me llamaba él así. Y aquello fue muy triste para mí. Juana Ramos partió de Torremocha, Cáceres, al cumplir la mayoría de edad. Su novio Juan trabajaba en Palma de Mallorca como cocinero. Sin pensárselo dos veces, se fue tras él, se casaron y a los pocos meses se trasladaron a Valencia. Dejo mis padres, dejo mi pueblo, me voy a un sitio desconocido. Pero por otra parte, a ver, también me iba con Juan, mi novio, hoy mi marido. La verdad, pues, me iba contenta. Yo salí de Torremocha, dirección Cáceres, Cáceres-Madrid, Madrid-Palma. En Palma estuve un tiempo, un año y poco. Y de Palma me vine a Valencia. Yo recuerdo mi pueblo. Antiguamente tenía las calles empedradas, muy bonitas. Desde luego los rollos que decimos allí, tenía unas calles preciosas, muy bonitas. Las casas todas blancas, las fachadas todas pintadas de blanca, muy bonitas. Tiene unas calles amplias, unas buenas casas que tiene también, unas iglesias muy bonitas. Bueno, pues esta es la casa que eran de mis padres, donde nací yo y nació mi hermana, aquí en esta cama. Y mi hermana compartía ahí en esa habitación, era donde dormía mi hermana. Mi hermana, ¿qué quieres que te diga de mi hermana? Pues que era una persona buena, que yo la idolatro y tenemos una unión muy, muy, muy íntima. Y claro, mi madre, que ahí la tienes en esa foto, era entrañablemente trabajadora. ¿Y qué voy a decir yo de mi madre? Si mi madre era la mejor cocinera que había en toda la provincia. Pues yo te describo a Juani, que es mi amiga del alma. Con eso yo creo que queda dicho todo. Hemos sido unas niñas que hemos sido muy buenas y muy obedientes, no nos han tenido que reñir nunca, ni nada de nada. Pero ella me ha querido a mí con locura. Vamos, me ha querido, me quiere y me querrá. Igual que yo la voy a querer a ella toda mi vida.
os he traído a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Esto es uno de los lugares más visitados que tiene Valencia, porque además, como podéis apreciar, los edificios son una maravilla. Aquí a mi espalda tenemos el Palau de las Artes Reina Sofía. Aquí se hacen unos conciertos de ópera maravillosos, donde acude pues muchísima gente y de alto standing en Valencia. Hola, mira, esta es mi casa y aquí está mi marido esperándome, Juan y yo Juani. Él de Torrequemada, yo de Torremocha. Pues yo tomo la decisión de irme de Extremadura porque estoy saliendo con Juan, él está trabajando en Palma y yo pues tengo ganas de irme con él, la verdad, porque ya llevamos 5 años de novio y me gusta irme a Palma y me voy con él, a trabajar allí con él, hasta que nos casemos. Pues tomo la decisión de mirar porque tengo 17 años cumplidos, el pueblo se me queda, creo que chico, y busco otro futuro. El futuro está fuera del pueblo, en el pueblo hay arena y cal, ganadería, agricultura. Nuestra casa no era rica como para poder vivir de eso, la familia que somos, y entonces había que buscarse la vida por otros mundos. Hombre, pues sí, la verdad que me marché por amor, porque claro, a ver, en el pueblo ya llevaba muchos años de novio con Juan, y él allí en Palma, yo en el pueblo, ¿me entiendes? O sea, él venía muchas veces, cada vez que podía se escapaba para el pueblo, pero sí, yo estaba deseando irme con él, la verdad que sí. En Torremocha migró mucha gente, sí. Se fue muchísima gente a Alemania, se fue mucha gente a Barcelona, también se fueron para Asturias y también aquí a Valencia, pero bueno, quizás se fue muchísima gente a Alemania. En el pueblo ya se sabía lo que había: agricultura, ganadería, pocos medios para trabajar, ¿me entiendes? Y la gente lo que quería era, a ver, superarse un poco más y ganar más dinerito, ¿no? Casi todo el mundo tenía sus tierras, unos más, otros menos, tenía sus ganados, unos más y otros menos, y casi nadie dependía de nadie. Era cada uno vivía por sí mismo, se autoabastecía de sus tierras y su ganado. También había comercios, hay muchos comercios. Había entonces fábricas de harina, había 2 panaderías, había tiendas de zapatos, tiendas de telas, ¿me entiendes? Pero vamos, que tampoco era un pueblo industrial, no, era más de ganadería y agricultura. Mi infancia, mis padres, para empezar por ahí, mis padres, unas personas humildes, trabajadoras, mi padre era albañil, mi madre era cocinera, se dedicaba a guisar bodas por los pueblos, y allí en el pueblo también. Tenía 2 hermanos, tengo una, que es mi hermana la única que queda, mi hermano murió. Mi infancia, pues feliz, yo la recuerdo feliz, y mis padres, como te digo, personas trabajadoras y humildes. No teníamos escaseces en casa, pero vamos a ver, no teníamos grandes cosas, pero no nos faltaba de nada. Yo recuerdo mi infancia feliz. ¿Qué recuerdo yo de la infancia? Pues recuerdo cuando íbamos a escuela y veníamos de las escuelas, nos cogíamos el bocadillo de chocolate, el pan y el chocolate, nos íbamos a la acera a comérnoslo. Teníamos que saltar paredes, nos comíamos el bocadillo y nos veníamos para casa tan felices. Y luego en las fiestas del Cristo patronales, pues hacían unos entablados en la plaza porque los toros eran rústicos, ponían los carros de labranza alrededor de la plaza y mi padre hacía unos encerados con palos
los entablados, poníamos las sillas encima, que algunas veces había más gente de la que había que subirse y empezaban a rechinar las cuerdas y nosotros nos poníamos pues estar regilando, vamos. Hasta un año se subió el toro al ayuntamiento, así que fíjate tú. Venían esos bailes con esas orquestas que aquí entonces no las había. Y empezó a venir un chaval de Torrequemada que se llama Juan. Se enamoraron locamente los dos. Y es una romería que se hace, digamos, se pican huevos. Tú los picas a mí, yo te los pico a ti. Una romería muy bonita, se hace una misa en el campo, se come allí. Esa es muy bonita, esa romería es muy bonita. Y luego ya sigue las fiestas del Cristo. Y allí, en las fiestas esas, muy importante para mí también, porque es donde conocí a Juan, en las fiestas del Cristo. La primera noche bailamos un poquito, la de la noche volví otra vez, y allí cuando te ven 2 noches con una misma chica, pues ya se barrunta algo, ¿no? Y bueno, de ahí partió el que nosotros estemos como estamos ahora, después de 36 años. Era la primera amiga que se nos casaba del grupo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos fuimos a arreglarle el Cristo, a arreglárselo con flores. Se lo quedamos precioso. Las calles me han comentado que yo ya no me acordaba que estaban levantadas. Iba guapísima, porque Juani ha sido guapa y es guapa. Luego la boda fue en el cine, que era el cine de invierno. Allí se acoplaban las sillas, las butacas, los tablones. Fue una boda muy entrañable, nos lo pasamos muy bien. Su madre fue la cocinera, claro, no podía tener mejor cocinera que su madre. Mira si tenemos nostalgia del pueblo. Bueno, este es el pueblo de Juan, ¿eh? Esta es la iglesia, Y está la calle que va a la iglesia, que por ahí correteaba pues él de pequeño, ¿sabes? Y luego esta es la iglesia por la parte de atrás. Así que hay un huerto y aquí una... ¿Cómo se llama estos? Canchales, que se dicen en el pueblo, los canchales. Mi partida del pueblo, yo me fui con Juan. Nos fuimos los dos juntos y nos fuimos en el tren. Hombre, vamos a ver la partida. Me daba pena de irme con mis padres, decirle a mi madre, me voy a Palma con mi novio, ¿no? Y entonces, lo recuerdo bien, tampoco era muy traumático irme con él. El momento de la partida, yo tenía mis 2 hermanos ya, 2 hermanos mayores en Palma viviendo, llevaban un par de años. Y una de las veces que vinieron de vacaciones, pues me apunté al carro y me fui con ellos. Eso fue en mitad de marzo del 70. Yo tenía ya 17 años cumplidos. En el parador era donde se despedían y se recibían a todo el que iba o todo el que venía. Y eso, pues iba mi padre y mi hermano los pequeños, y nosotros con nuestra maleta a esperar que viniera el coche de línea y nada más, besos, abrazos, lagrimitas y marchando. Mi madre pues nos abrazamos y nada, nos abrazamos, nos despedimos y pues alguna lagrimilla se cayó, pero vamos, que tampoco fue para tanto. Luego yo ya mi madre hablaba con ella mucho por teléfono, ¿me entiendes? Desde Palma yo la llamaba, vamos, todas las semanas. Claro que me daba pena depender de mi pueblo, por supuesto, yo tenía allí muchos recuerdos buenos, tenía mis amigos, mis amigas, y yo tengo muchos primos de una edad igual que la mía, y entonces, claro, pues eso, aparte de ser tu primo, es tu amigo, ¿no? Y entonces, pues me dio mucha pena. A mis padres no es que le pareciera muy bien que yo me marchara con Juan a Palma sin que estuviera casada. Pues me imagino que a mi madre no le pareció muy bien. Pero ella nunca me dijo, no te vayas con Juan. Nunca. Si le pareció bien o no le pareció bien, ella no me lo reprochó nunca. Nunca. Solamente que tuviera, como se decía antes, los pies en el suelo. Yo recuerdo a mis padres unas buenas personas, muy buenas personas.
muy trabajadores, pero muy buenas personas. Los recuerdo con muchísimo cariño. Mi madre murió hace 7 años y yo la recuerdo muchísimo cada día, y mi padre igual. Y luego cuando estabas en Palma un tiempo, pues echabas de menos el pueblo, la añoraba mucho, recuerdo, yo muchas mañanas me levantaba por la mañana para ir a trabajar a las 9 y me levantaba llorando, y lo digo en serio, me levantaba llorando, pero bueno, eso fue poco a poco curándose y hasta hoy. Mi viaje desde el pueblo a Palma de Mallorca lo recuerdo, vamos a ver, pues un poquito emotivo, ¿no? Cuando me fui con mis padres, lógicamente, pues dejaba mi pueblo atrás. Date cuenta que me iba a Palma, a una isla de la cual no tenía ni idea. Dejaba un ambiente seco, lo que era Extremadura, y me iba a un ambiente con playa, distinto, una isla. No lo conocía. Nos fuimos en el tren de Torremocha a Cáceres, fuimos a la estación de Cáceres, había muchísima gente, porque claro, la gente emigraba, se iba a otros sitios, no solamente pues a Madrid, a Valencia, a Barcelona, en fin, la estación había bastante gente. Nos fuimos en el tren. El tren, hombre, los trenes de antes no eran como los de ahora, que son eléctricos, pero eran trenes cómodos. Y de allí cogimos ya hacia el aeropuerto de Barajas. Cogimos avión a Palma. Lógicamente el avión, pues oye, era la primera vez que montaba en avión, las cosas como son. Claro, llegas al aeropuerto de Palma, grandísimo, aquello con una cantidad de aviones que, vamos, no lo había visto nunca. Y claro, pues te sorprendió la isla, que es muy bonita, porque Palma es muy bonito. Mi primer viaje fue pues salir del pueblo, me fui con mis 2 hermanos que ya estaban allí, habían venido de vacaciones. Eso fue a mitad de marzo del 70. Yo ya tenía 17 años, más de 17 años, y lo recuerdo muy bien. Pues eso, salimos del pueblo, nos llevaron hasta la estación de tren, la misma operación, Cáceres-Madrid tren, Madrid-Valencia tren y Valencia-Palma barco. Yo monté en barco por primera vez, cogimos un camarote para 4 y así, el viaje duró 8 horas. Sí, duró prácticamente como duran los barcos que van ahora a Palma, no más, ya han pasado 40 años. Understanding takes a while, so go back to sleep. Oh, this blue sky shining wild makes it hard to speak. I look down at the street, but Como veis, esto es nuestro negocio. Llevamos 18 años aquí, día a día, y es nuestra segunda vida. makes me smile so wide it hurts. I feel the same love as the day I met you today. Makes a year from then. Bueno, esta es la carta del restaurante. La mayor parte de los productos son de aquí, pero hay una serie de pinceladas de Extremadura que traemos, como es el jamón, como son pimentón de la Vera, tortas del Casar, garbanzo, los traemos de Extremadura, y por supuesto bellota, que serían los que alimentan a esto. I remember picking flowers out of this town. It was so beautiful, now and then I recall I could just see it all as if it was yesterday. Bueno, en la mayor parte de los sitios ponen una especie de pasta de té para el café, y nosotros, para no perder nuestras raíces, ponemos perrunillas, que es una especie de mantecao hecho de manteca de cerdo.
Cuando me fui a Palma con Juan, me instalé a casa de mi cuñado, con mi cuñada. Entonces yo vivía allí con ellos. Desde allí empecé a buscar trabajo. Empecé a buscar trabajo. Tardé como, no sé, 15 o 20 días en encontrar trabajo. Estuve trabajando en una oficina, que esta empresa se dedicaba a la confección de abrigos de piel. Fui a un hotel y estaríamos pues 25 cocineros, hablo de cocineros, yo era un pinche de nada. Entonces pues había una mezcla de, no de raza, quiero decir de raza, de gente de todo el país, cada uno con sus opiniones, cada uno con sus costumbres y sus culturas. Pues volvemos al pueblo para casarnos en septiembre. Nos casamos, a ver, allí yo me hago todo lo que es los preparativos de la boda, desde tarjetas, regalos, los trajes de Juan, mi traje. Nosotros ya nos lo llevamos todo hecho de Palma. Y nos casamos el 4 de septiembre, en el Cristo del Humilladero, en la ermita del Cristo del Humilladero. Y ya nos vinimos a Valencia. Nos casamos y nos vinimos a Valencia, que es donde hoy estamos, hace ya 36 años. Porque a Juan le ofrecen un trabajo estando en Palma, lo llaman desde aquí de Valencia, de un restaurante de aquí de Valencia, y le ofrecen un trabajo. Entonces nosotros nos casamos, nos venimos aquí a Valencia para él, digamos de alguna manera, ver de qué se trataba. Fue en un restaurante llamado La Hacienda, que a mí me llamaron a Palma, lo he dicho antes, me llamaron para ocupar el puesto de jefe de cocina en ese restaurante. Yo tenía entonces 24 años, estuve allí desde el 77 hasta el 89. Ahora pues tenemos nuestro propio negocio, este es nuestro solo. Hace ya 16 años que lo tenemos. Hombre, mira quién viene. Hola. ¿Qué tal? Os presento a mi hija Cristina, que vive allí en Valencia y viene a comer con nosotros. Yo creo que mis padres sí, que hay veces que sienten nostalgia, pero yo creo que es algo evidente y es algo normal. Y para nosotros además también nos han inculcado, tanto a mi hermana como a mí, el querer ir mucho, ¿no? Y nosotros tenemos mucho contacto. He trabajado todo lo que ha sido necesario para que ella no me faltara nada. He trabajado por y para mi mujer y mis hijos. Una persona que es emigrante es la que se va de su tierra, la que migra a otro lugar. Eso es lo que yo considero un emigrante, la que deja su tierra atrás para irse a otro sitio. Una persona emigrante significa para mí salir de su tierra a buscarse la vida a otro destino. Pues no sé, la persona que se tiene que marchar de su ciudad o de su pueblo o de donde sea para buscar otra vida mejor. Me emociona mi niñez, me emociona lo bien que lo pasé, me emociona mi adolescencia. Mi pueblo es mi pueblo y yo lo quiero mucho. ¿Puede ser el más feo de España? Puede ser, pero para mí es el más bonito. Me acuerdo todos los días, Extremadura todos los días. De mi madre, mis hermanos, mis amigos, el ambiente, todo. Los campos, las vacas de mi hermano. Sí. Yo creo que sí que las raíces las llevan bastante dentro, sí. El sueño de volver al pueblo, pues si Dios quiere y Dios nos da salud, pues volver cuando nos jubilemos. Debo acabar en Extremadura. Repito, si Dios me da salud. Mi tierra, mi pueblo, mi gente, el estar allí en el pueblo, el día a día, todo eso lo echo de menos cuando sales al campo, ese campo tan bonito que tiene.
He sido muy feliz en Extremadura, en mi pueblo he sido muy feliz. Manuel Fernández vive desde hace 36 años en Sueca, Valencia. Huérfano de madre, vivía con sus abuelos en Alconchel. Cuando cumplió 12 años, emigró por primera vez con su padre a Francia. No ha olvidado esa despedida de enero de 1965. Cuando yo abandoné mi tierra, en el año 65, pues los sentimientos eran de, sobre todo, mucha alegría porque me iba con mi padre, pero más tristeza porque dejaba a mis abuelos, que es con los que yo he vivido desde pequeñito. Y eso pues era una mezcla un poco agridulce, se mezclaban las dos cosas. Nosotros salimos de Alconchel, Badajoz, recorrimos toda España, atravesamos toda Francia hasta llegar a la ciudad de Saint-Quentin, en el norte de Francia, y donde pasé la juventud y mi adolescencia, y luego ya para establecerme definitivamente volví a bajar hacia Valencia, aquí donde actualmente estamos, en la ciudad de Sueca. Recuerdo de Alconchel eran las calles totalmente de tierra, salvo las calles principales, como era la Corredera, como era la calle del Ángel. Había 2 o 3 calles principales que estaban empedradas, el resto era de tierra. El ambiente triste y sombrío, como los años 60 que estábamos. Después la gente, pues normalmente las mujeres aún iban con el pañuelo a la cabeza, cosa que ahora nos extrañamos cuando vemos a las islamistas. Y las mujeres ahí entonces aún llevaban el pañuelo en la cabeza, incluso algunas llevaban el luto por sus familiares durante 4 o 5 años. O sea, era un ambiente triste, completamente diferente del que encontré cuando volví. El suelo era de tierra todo, y había charcos, sí, luego lo han ido arreglando y asfaltando algo, y ha variado algo, no mucho, pero había variado algo. Hacíamos las necesidades en las cupideras y después las tirábamos a la calle, o a la calleja, que le decíamos, o al cercado, donde se podía. Y claro, aquello, pues imagínate, cuando pasaba era un olor horrible, pero vamos, luego venía el agua o se secaba y allí no había problema. Y la que éramos un poquito curiosas se echaba unos cubos de agua en la regadera para que los orines pasaran y no pasaba nada, pero era así, había que salir a la calle a hacer las necesidades. Tomás, ¿estamos esperando o qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Os presento a mi amigo Tomás, amigo de Alconchel, de infancia, y por coincidencias de la vida, los dos vivimos en la Comunidad Valenciana. Vamos para arriba, Tomás. Tomás Mauricio, alias El Trejo, que a mí me llaman Galán y él El Trejo. Nos cabreábamos de pequeño con los motes, pero al final lo hemos asimilado porque viene de familia. La relación con él ha sido de pequeño, éramos amigos. El que hoy es su cuñado, él, otro amigo que ya ha faltado, se llamaba Justo. Y el recuerdo, pues, que cuando llegábamos a casa, tanto mi abuela como a él, su madre, nos calentaban porque íbamos de barro hasta el cogote. Y son recuerdos bonitos. La verdad es que la decisión de emigrar de Alconchel no la tomé yo, la tomó mi padre porque, pues eso, era jornalero, cada vez había menos trabajo, en aquella zona pues trabaja la gente a lo que sale, la aceituna, el campo, en fin, además de ser polifacético, que el hombre pues hacía de todo,
pues se veía pues, cada vez mermado. Se volvió a casar de segundas nupcias, se marchan a Francia, tanto con el hijo mayor como el nacido de ese matrimonio, y están pues aproximadamente unos 2 años. Y a partir de ahí fue cuando decide venir a recogerme a mí, quedándose mi hermana con mi abuelo, con mis abuelos. Mi hermana se siguió quedando con mis abuelos en el pueblo, y ya de ahí ya partí yo a Francia con 12 años justitos. Mi padre, el día antes de marcharse ya, que tomó la gran decisión de marcharse, me acuerdo, yo era un crío, pero me acuerdo que se le dijo a su madre, o sea, a mi abuela: me han dicho que yo me voy porque me da la gana, porque yo soy el único que en el pueblo tiene trabajo seguido. Y yo le he dicho a los señores estos que le dijeron eso: me ofrecéis ustedes solamente 6 meses al año de trabajo, no me voy de Alconchel. Y enseguida se miraron unos a otros, se echaron para atrás y dijeron: hombre, tú sabes que yo toda la temporada no te puedo dar. O sea que, y fíjate hasta qué punto era triste en aquel entonces. Para que se hagan una idea, los que vean esto ahora, el jornal de un trabajador, cuando mi padre se marchó a Francia, era de 50 pesetas diarias. ¿Cuándo las ganaba? El tema mío de emigrar es totalmente diferente al de Manolo, debido a que, como él ha explicado, él lo hizo por decisión de su padre. La mía fue por decisión mía personal a los 10 días de haber muerto mi padre. Entonces, yo era una persona inquieta, yo había trabajado en mi casa durante 2 años en la agricultura, que trabajábamos para nosotros, porque mi padre era agricultor. Yo vi que aquello a mí no me llenaba, ni me gustaba. Entonces, a través de unos tíos míos que vivían en Suiza, me puse en contacto con ellos, y esa fue mi manera de emprender una nueva vida. Entonces los inmigrantes todos, como aquí no había trabajo, pues todos emigraron. Unos a Suiza, otros a Alemania, otros a Bilbao, otros a Valencia, como por ejemplo mi hermana, que se fueron todos a Valencia. El pueblo se repartió completamente, y los que no, porque los quedábamos aquí, luego ya los últimos que salimos fuimos a emigrar al extranjero. Se vivía de un jornal cuando la había, los segadores segaban, luego era las tierras el que tenía tierra, pero eso eran los que podían, que tenían unas poquitas de tierra. Los que no teníamos nada, pues había que salir donde fuera. ¿Dónde iba si no había dónde ir? Había ricos, había los 3 o 4 ricos del pueblo, y luego los demás, gente obrera, y comían cuando podían, porque había gente pobre. La verdad es que la infancia en Alconchel, sinceramente, yo no tuve infancia en Alconchel. Que yo recuerde, pocas veces me daba tiempo a jugar, una vez que ya pasé de los 6, 7 años. Trabajaba de camarero por las tardes cuando salía de la escuela en el casino, que le llamaban el casino, en un bar que se llamaba Casa Barrena. Los veranos, por la mañana antes de irme al colegio, vendía churros por las calles a una tal Cerillita. Luego le vendía helados también a Emilio el Pintor, que le llamaban allí, hacía helados. Repartía la gaseosa, una marca conocida que era La Casera. Repartía hielo a los bares. ¿Qué otra cosa? Vendía papas fritas, que hay un señor que hacía papas fritas y las vendía por la feria. O sea, yo veía a mis amigos en las voladoras, en las subibajas que hacíamos allí, en los tinglaos esos de la feria, y yo siempre estaba cogido. ¿Por qué? Pues porque tenía que ayudar a mi abuela y a mi abuelo, que el pobre hombre no se ganaba en aquellos entonces 200 pesetas al mes, le daban de pensión, y es lo único que entraba en casa. Fue pues de un niño que iba a la escuela, que cuando salía a mediodía tenía mis ratos libres para jugar con mis amigos, iba a mi casa, comía, volvía a la escuela, por la tarde me iba a jugar al fútbol a las afueras de mi pueblo, me iba al castillo de mi pueblo, que en aquella época era muy frecuente subir a jugar allí las pandillas de amigos y amigas. Es decir, que tuve una infancia pues normal de un niño de aquella época, dentro de las posibilidades económicas que había en mi casa, que no es que fuesen muchas, pero bueno, no tuve la necesidad, como ha comentado Manolo,
anteriormente de tener que ponerme a trabajar a partir de 8 o 9 años. Calamidades, te puedo decir dos. Una, ir con zapatos del mismo pie, machacados por mi abuelo para que no me molestara el dedo. Y la otra, a ver, hambre, no puedo decir que he pasado, porque huevo frito siempre había gallinas 4 o 6 en el corral. Pero garbanzos todos los días, por la noche un huevo frito con mucho aceite para mojar y por la mañana una tostada del pan del anterior para que durara. Se comía de un día para otro para que durara más, para que no te lo comieras seguido. No te dejaban comer el pan del día, ¿no? Porque si te lo comías del día calentito te comías el pan entero. Entonces compraban el pan, lo guardaban para el día siguiente. Y escuela, sí, tuve un maestro, muy buena persona, pero cuando no me faltaba el bolígrafo y no había para comprar bolígrafo, me faltaba el lápiz. Y cuando no me faltaba la libreta. Y así pues eso, pues miseria, eso es miseria. Si hablo de mi abuelo, mejor no hablo porque me emociono, porque era para mí una de las mejores personas que he conocido. Mi abuela, la mujer, pues procurando siempre tenerte limpio, porque para eso era muy especial, te lavaba y te relavaba, te zurcía, los pantalones eran 40 zurcíos, muy recta, nos ha calentado tanto a mi hermana como a mi prima, como a todo el que pillaba por delante, como ella dijera, quita eso, no hicieras caso, nosotros decía 2 veces, tiene una especie de varita de olivo que nos ponía tibios, pero bueno, después como pasa el tiempo, lo recuerdas, como dice uno, pues es que si no hacíamos caso tenía que... Pero mi abuelo era totalmente lo contrario, era una persona que además lo conocía todo el pueblo, era muy buena persona, había sido un gran trabajador, todo el mundo lo apreciaba, todo el mundo lo quería, y yo con mi abuelo era tengo una especie de deuda pendiente que siempre decía, cuando sea mayor a mi abuelo no le faltará nada. Yo no sabía que cuando yo fuera mayor, mi abuelo ya no estaría. Mi padre, con la que entonces era su mujer, el hijo de ella y el pequeñito nacido del segundo matrimonio, vinieron de vacaciones al pueblo para al mismo tiempo recogerme y llevarme con ellos a Francia. La partida fue, lo tengo en memoria, no porque tenga una memoria de elefante, sino porque luego recordé ver el pasaporte el día de la fecha de cuño de entrada en Francia, 14 de enero de 1965. Por lo tanto, salimos el día antes, salimos el día 13 de enero. Ese momento fue un momento muy triste, nos levantamos, serían las 4 de la mañana, bajamos a la carretera, porque estábamos justo en la calle, la casa da a la carretera, bajamos enseguida a la carretera, apareció creo que una especie de DKV que le alquiló mi padre a alguien para que nos llevara a la estación a Badajoz, y en ese momento mi abuelo, lo estoy viendo ahora, está ahí con su gorra el hombre, con su bastón, y la abuela, se pusieron allí los dos, estaban los dos tristes, llorando, y lo más triste de todo fue que el abuelo lo dijo, me abrazó y me dijo, no te volveré a ver, Manolito, me llamaba él así. Y aquello fue muy triste para mí, muy triste. Cuando tú abandonas tus tierras, tu tierra, tus costumbres, tus seres queridos y tu lengua, al pronto te das cuenta porque vas con la ilusión de un niño de 18 años que tenía yo y vas con la ilusión que vas a un país diferente. Pero cuando estás allí muchas veces, tú solo, durmiendo en una habitación de un piso que me proporcionó la empresa en la cual yo trabajaba en Suiza, y a veces me encontraba en mi soledad en mi habitación, recordaba pues a mi madre, a mi hermana, que las dejé en Alconchel, el día que partí para Suiza, 10 días que habíamos enterrado a mi padre, con 48 años de edad. Al pronto no me di cuenta, pero cuando me encontraba muchas veces en mi soledad, pues se me saltaron muchas veces las lágrimas y lloré. Pero cada vez que voy a Alconchel, una vez que tomo la decisión de volver para mi ciudad, para Sueca, que es donde vivo ahora, me paro en ese mismo en el exacto sitio donde estaban mis abuelos y los vuelvo a ver. O sea, cierro los ojos y estoy ahí unos segundos y bueno, me siento que lo vuelvo a ver. Lo
Lo triste de todo fue que mi abuelo, al cabo de un mes, no llegaba a un mes creo, recibimos una carta con el bordón negro que había entonces, se marcaban las cartas cuando era para comunicar que alguien había faltado, y nos encontramos con la carta esta, y mi padre nada más verla, lo vi que se puso tenso, y cuando la abrió, mi padre se le cayeron unos lagrimones, y yo no fui consciente en esos momentos de eso, no era consciente, estaba a 2 o 3 o 4 mil, no sé cuántos kilómetros hay de Badajoz, allá al norte de Francia, y realmente seguí como si tal cosa. Realmente cuando fui consciente de que mi abuelo no estaba es cuando a los 2 o 3 años vinimos para entonces recoger a mi hermana y vi que no estaba el abuelo. Ahí es cuando realmente lo pasé fatal. ¿Eso lo has grabado tú, Manolo? Sí, eso, uno de los viajes que hice. Hostia, qué una chulo. cámara, Mira la huerta de Marcelino. la huerta de Marcelino al fondo. Los pilones. Qué los... recuerdo en verano que nos tirábamos ahí a nadar desnudos. Y veía que decían, que vienen los municipales, que vienen los municipales. Sí, y salíamos corriendo con la ropa arrastrando, descalzo. Yo le tenía más miedo a la vara de mi abuela que a los municipales. Porque... Yo a mi tío Florentino, que tenía una cara de mala leche. La cara, pues la luego cara, era que luego era una bellísima persona. Bueno, pues el viaje es una cosa que es inolvidable, eso no se puede olvidar en la vida. Salimos de Alconchel, Badajoz, pues sobre las 4 o las 5 de la mañana, con maletas de esas de madera, de las de entonces, bolsos llenos de garbanzo, trozos de tocino, hasta huesos de cerdo para hacer caldo, decía mi tía. Y llegamos a Badajoz, cogimos el tren de madera, de aquellos de que cuando cambiaban de vía te dabas un meneo. De Badajoz a Madrid, la ilusión, tampoco me había montado antes en tren, lo pasamos muy bien dentro del mal, había mucha gente. Pero lo fuerte fue de Madrid a Hendaya. Ahí el tren iba tan petado que la gente se tenía que meter a hacer sus necesidades entre vagón y vagón. Y hacían pipí en las vías. Los váteres estaban completamente llenos de maletas, de bolsos, de toda clase de enseres. Como anécdota tengo que antes de llegar a Irún, antes de llegar a lo que es Francia, tuve un aprieto tan fuerte que me hice encima. Y fui cagao, hablando mal y pronto, hasta San Quintín, el norte de Francia. La ventaja, que al llegar allí, pues resulta que el jefe de mi padre vino a buscarnos, porque el viaje lo hicimos, por supuesto, con mi padre, con su segunda señora, con el hijo de esta y con el pequeño. Nos vino a buscar con un coche el cual llevaba los cerdos al matadero. Por lo tanto, amortiguaba el olor y pasó desapercibido. Y ese fue mi viaje hasta el norte de Francia. Bueno, Tomás, y ahora cuenta cómo fue tu viaje cuando te fuiste de Alconchel. El mío fue diferente en el aspecto del medio de locomoción, ya que nosotros hicimos el viaje en autobús desde Badajoz hasta Lausanne. El problema fue que era un autobús que iba lleno de personal, a tope, de maletas y de todo, y la barbaridad de kilómetros y la incomodidad de no poderte estirar, de no poder pasear por el autobús, pero bueno, fue diferente totalmente al tuyo, porque lo que tú has contado del tren... Yo creo que eso hoy no existe ya ni en la África. Pues ya sabes, estamos en Sueca, que es la ciudad arrocera de España por excelencia, y no van a marcharse de Sueca sin comer una paella. Vamos a comer una paella a casa de mis amigas Concha y Rafa, que hace las paellas mejores del mundo. Y para que sea natural, la vamos a comer en un huerto de naranjo en lo que es la ribera baja del Júcar, en Sueca. Bueno, aquí tengo, Tomás, te presento a Concha y a Rafael.
¿Cómo hacen las paellas tan buenas, hija? Ay, hija, con mucho cariño y mucha paciencia. ¿El secreto cuál es? ¿El secreto? Pues con mucho amor. ¿Mucho amor? Claro. Manolo es muy buena persona, tiene mucho genio, como yo, pero es muy buena persona. No se está quieto, un momento no se puede estar quieto. Nosotros lo apreciamos mucho, hemos estado muchos años también juntos, hemos trabajado como aquel que dice, uno enfrente del otro. Yo soy emigrante, soy de Córdoba, como Manolo. Todos los días me acuerdo de mi pueblo, todos los santos días. Si pudiera, me iba a mi tierra, yo estoy aquí muy bien, pero me iría. Bueno, cuando yo llegué a Francia, había sido un día que había nevado mucho y para mí fue espectacular ver la nieve. Y entonces, para mí, bueno, pues fue una novedad, aquello completamente diferente. Era una granja, era la campiña francesa, en el norte de Francia. Y me sentía, pues, raro, pero ilusionado. Tenía ganas de todo. Lo del colegio fue muy gracioso porque cuando empecé en el colegio, a principios de febrero de ese mismo año, los primeros días había un chiquito que estaba discapacitado y el pobre pues llevaba su cartera y bueno, pues hacía lo mismo que hacía yo. Claro, y yo no sabía nada, absolutamente nada de francés. Y los demás niños pensaban que yo también estaba discapacitado y me hacían seña con la mano, me decía, tú aussi, tú también estás. Y ahí fue cuando empecé a reaccionar. Digo, aquí hay que aprender a hablar pronto porque si no, estoy perdido. Y hacer un cambio tan brusco de un pueblo pequeñito a un país extranjero y una ciudad grande, pues se acusa de muchas maneras. A finales del 67 ya empecé a hacer algunos trabajillos en las vacaciones para una granja que había próxima. Pero una vez cumplidos los 14 años, mejor dicho, antes de cumplirlos, ya empecé a trabajar. A los 14 o 15 años se puso a trabajar en una vaquería. Creo que era una edad que no estaba relacionada con el trabajo en ningún momento y él no tuvo más remedio que hacerlo. Me quedé en Francia hasta que ya decidí venirme para cumplir el servicio militar obligatorio que había en aquellos entonces. Lo hice en Barcelona, lo hice como voluntario, lo adelanté un año a mi quinta normal. A mi mujer la conocí exactamente, pues fue por un febrero-marzo, me acuerdo, durante el tiempo del servicio militar, que ella había venido con unos familiares a Barcelona y ahí nos conocimos. Era una niña, porque yo tenía 20 y ella 14, imagínate. Cuando yo vine a Valencia empecé a trabajar en la industria del mueble. Yo no había visto una madera en mi vida detrás de una máquina, cogiendo piezas. Pero poco a poco, fui poquito a poco, al final llevé una máquina de agujereado, me daban los planos y agujereaba lo que son el ensamblaje del mueble. Y bueno, como me gustaba todo, hasta que al final me hice barnizador de muebles completo, o sea, tinte, pistola, rodillo, todo. Ve que su mujer tiene trabajo, su hija ha estudiado una carrera, la tiene trabajando y me creo que él hoy no creo que tenga el pensamiento de moverse nunca jamás de aquí ya. Tiene su vida montada aquí, igual que otros muchos extremeños. Bueno, pues después de la paella hemos venido a ver aquí los campos, que como sabemos todo, para poder hacernos la paella, primero el arroz hay que sembrarlo. En Sueca hay muchísimas familias que viven del arroz. Y, hombre, tengo aquí a mi prima Carmen, otra extremeña. ¿Qué pasa, prima? ¿Cómo estamos? Guapísima.
Hay dos clases de migrantes. El inmigrante que migra por necesidad, como fue mi familia, en este caso yo fui arrastrado por mi familia, y el que es inmigrante porque le gusta la aventura y quiere cambiar, quiere ver otro país, quiere ver otra ciudad o quiere ver otras tierras. Una persona inmigrante es la que tiene que salir de su tierra para buscarse el sustento porque allí no hay trabajo y tiene que buscarlo en otro país. Para mí una persona inmigrante significa una persona que ha tenido que abandonar su costumbre, su tierra, sus familias. Y se ha tenido que ir por obligación a comer o a mal comer a otro sitio donde pueda comer un poquito mejor que a donde estaba. Y yo creo que no hay nadie en esta vida que rechace o renuncie a la tierra donde nace, es lo más bonito del mundo para ti. Aunque ya llevo aquí 44, 45 años, pero soy alconchelera, me siento alconchelera, me siento extremeña de pura cepa. Cuando voy a mi pueblo lo que realmente me emociona es llegar, ver el castillo, bajar la carretera y encontrar con la casa donde vivía yo con mis abuelos. Eso sí me emociona, me emociona incluso ahora. Cuando fui hace 2 años, me metí dentro de la casa y lo recorrí todo de punta a punta y la verdad es que lloré más que una tonta. Yo siempre suelo decir una cosa, el que no sabe de dónde es, no sabe dónde va. Con esto quiero decir que jamás renunciaré a mis principios, ni de dónde vengo. Extremadura es la madre que perdió. Es la madre que ha perdido. Se la arrebataron, murió y se la arrebataron. Mirando estos campos me traslado a Extremadura, en recuerdo de mi niñez, y es una tierra que siempre llevaré dentro de mi corazón.